nuevo episodio del Psicógrafo, su podcast en donde la psicología se encuentra con la vida cotidiana. Sean bienvenidos a este impuntual y tardadísimo quinto episodio, porque pues ya llevamos varias semanas en podcast y por poco completamos casi los 2 meses. Así que muchas gracias a los que han preguntado por el psicógrafo. Ya ven que no, efectivamente no he abandonado esto, seguiré sacando episodios como siempre. Solamente que pues en estas últimas semanas les cuento, llegué a un punto en el que tenía demasiado trabajo. No hubo mucho tiempo para planear el episodio que seguía. Me encontré con bastantes ideas, pero no resolvía nada bueno y pues sencillamente decidí hacer una pausa en lo que volvía a equilibrar todo nuevamente y encontrar un espacio para hacer un episodio bien hecho, con toda la energía, en lugar de hacer algo a medias o algo que no me gustara. Incluso les cuento, me costó bastante escoger un tema para el capítulo porque había pensado en varias opciones y muchas de ellas no lograban convencerme del todo. Llegué incluso a preparar un episodio sobre el enojo, a medio escribir el guión, pero siendo sinceros pues es un tema que estoy trabajando de forma constante en mis sesiones, entonces como que ver otra vez el mismo tema me dio la verdad muchísima flojera y lo descarté. Pasaron unas semanas y pues como vieron no di señales de vida significativas, no lo vi necesario, pero pues sentía que aquellos que esperaban el episodio siguiente muy cumpliditos cada 15 días les debía una disculpa. Y bueno, tal vez yo no tengo la audiencia de 1000 personas, pero tengo gente que me escucha y que aprecio y que en verdad sé que les gusta escuchar lo que hablo acá. Entonces a ellos definitivamente les debía una disculpa. Entonces, pensando en eso, fue pues cuando se me encendió el foco, como dicen, y terminé buscando todo sobre cómo dar una disculpa apropiadamente. Y es que si se dan cuenta, últimamente parece que casi todos los famosos, o bueno, las celebridades que uno ve por ahí, están pidiendo disculpas por las cosas que dicen, por lo que escriben, por las cosas que hicieron hace 5, 10, 20 años en el pasado. Eso, y que parece que ahora está como de moda cancelar a todo el mundo, aun por cosas que uno sabe que son absurdas. Entonces eso ha llevado a que algunas personalidades se disculpen y pasa que estas disculpas a veces como que no son tan creíbles o no suenan tan genuinas y peor, bueno, el hecho de disculparte y darte cuenta que esa disculpa terminó por empeorar la situación, pues eso también se ve bastante. Obviamente, pues una cosa es disculparte por haber ofendido a alguien y otra por no haber subido un capítulo de un podcast, pero el punto es que en algún momento nos hemos tenido hemos tenido que ofrecer una disculpa y muchas veces no sabemos cómo hacerlo apropiadamente o si esa disculpa va a ser suficiente. Nunca te dan clases realmente de cómo dar una disculpa, a menos que estés recibiendo asesoría en habilidades sociales o estés en, qué sé yo, una charla sobre comunicación asertiva y eso. Y bueno, eso nos lleva al día de hoy. No solamente es mi gran disculpa por haber desaparecido un par de semanas, sino aprender a dar una buena disculpa, que debe tener una disculpa, que definitivamente no debe tener una disculpa y por qué es tan difícil darla a veces. Como siempre, vamos a tener 3 investigaciones curiosas sobre el tema y un par de recomendaciones finales. Hubo algo que me sorprendió demasiado y fue la cantidad de información que existe al respecto. Yo no pensé que encontraría tantos artículos, incluso libros dedicados al tema, de algo que uno pensaría que es como tan simple como decir lo siento o pedir perdón. Cuando consideramos que hemos cometido un error, lo primero que llegamos a sentir es culpa. Entonces queremos reconectar, queremos recuperar el estado de esa relación que teníamos, las cosas como estaban antes de haber dicho o haber hecho lo que hicimos. Y sin embargo, pues los problemas también llegan cuando, a pesar de nuestra disculpa, la persona sigue con la misma actitud. Y como vemos que el problema no se resuelve, al final desearíamos nunca habernos disculpado en primer lugar. Una disculpa, más que el acto de disculparse, es la razón o argumento que se da para justificar un error o una falta, o para demostrar que alguien no es culpable o es responsable de algo. Más allá de eso, o del concepto que ustedes tengan, una disculpa funciona como una estrategia para reparar o restablecer una relación.
para mantener un vínculo y una conexión antes de perderlo. Nosotros podemos ser lo que queramos, pero dentro de nuestras muchas necesidades está aquella que nos lleva a socializar, a establecer relaciones, a vivir en comunidad. Así uno diga, soy una persona solitaria, tenemos esa necesidad de socializar. Los vínculos que formamos son importantes para nosotros y como son tan importantes, aunque hablemos de una simple disculpa, aquí viene a jugar un papel muy importante la llamada teoría del apego. Pero bueno, vamos en orden. El apego es ese vínculo o esa conexión que mantenemos con alguien, que se extiende en el tiempo y que es muy intensa. Nosotros tenemos apego con personas que nos generan seguridad y confianza. Entonces, por ejemplo, cuando alguien nos hace sentir inseguros o cuando pasamos por una situación en la que nos sentimos vulnerables, normalmente acudimos a una persona a la que estamos apegados, a la que le tenemos confianza. Ahora, la llamada teoría del apego de Bowlby y Ainsworth explica cómo funcionan nuestras relaciones a lo largo de nuestra vida y nos dice qué tan importante es que al ser recién nacidos hayamos tenido un cuidador principal, llámese mamá, papá, abuelo, tía, para que nuestro desarrollo social y emocional pues pueda ser normal. Entonces, según cómo hayan sido nuestras relaciones con nuestro cuidador o cuidadores, pues eso va a definir la forma en la que nos relacionamos con las demás personas, nuestra forma de ver el mundo, de vernos a nosotros mismos, de regular emociones y en este caso, pues nuestras habilidades sociales. O sea, esos momentos en los que debemos pensar o presentar nuestras disculpas, de reconciliarnos con alguien, todo eso está influenciado por la clase de apego o el estilo de apego que tengamos, es decir, por esa relación que tuvimos con alguien. Si eres de los que acepta una disculpa a la primera, o por otro lado te cuesta, así como si eres de los que se disculpan con facilidad, o te cuesta disculparte o dar una excusa, eso está definido por el estilo de apego. Ahora bien, ¿qué rayos es un estilo o un patrón de apego? Básicamente, es el comportamiento característico que tenemos frente a algunas situaciones y que viene según la calidad de la atención que recibimos de nuestros cuidadores. Como dije, según cómo haya sido esa relación, pues también eso define nuestras relaciones futuras. Entonces, en este caso, dependiendo de esa relación que recibimos, pueden suceder varias posibles situaciones. La primera es tener un estilo de apego seguro, que significa que lo tienen aquellos que son empáticos, los que regulan sus emociones, generalmente sin problemas, los que saben negociar, enmendar a la otra persona, los que son más eficaces cuando ofrecen una disculpa, los que pueden disculparse sin dificultad, que lo hacen demasiado bien, no les cuesta, no tienen problemas en ponerse en los zapatos del otro y reflexionar sobre sí mismos, es decir, bueno, yo cometí un error, puedo repararte y puedo hacerte sentir bien. Las disculpas de este tipo de personas pues se perciben como genuinas, como creíbles y son también personas que están dispuestas a perdonar. La segunda opción es que tengas un estilo de apego ansioso-preocupado, es decir, aquellos a quienes se nos dificulta un poco regular nuestras emociones, los que nos dejamos abrumar por las mismas, por una situación difícil, los que estallamos, los que con esas emociones fuertes recuerdan eventos dolorosos que se parecen. Estas son las personas que pueden brindar y aceptar una disculpa sin ningún problema, pero al mismo tiempo pueden reexperimentar una emoción fuerte cuando los lastiman. Entonces son los que necesitan más tiempo para procesar lo que ocurre, para entender lo que pasó con más calma, para perdonar necesitan tiempo. Son los que, sienten un alivio con la disculpa, pero más tarde puede suceder que se enojen de nuevo por esa misma reexperimentación. Traducido, después de la disculpa, recuerdan nuevamente lo que sucedió con esta persona y pueden volverse a sentirse enojados o heridos. Entonces son los que también necesitan o brindan una disculpa un poco más elaborada, un poco más adornada, más comprensiva. La tercera situación pues es tener un estilo ambivalente _resistente, es decir, aquellos que se sienten vulnerables con el conflicto,
a los que les cuesta admitir sus errores o sus debilidades. Es la típica persona que culpa a otro por su comportamiento, el que termina siendo la víctima en alguna de estas situaciones. Entonces, como se podrán imaginar, pues son a los que les cuesta mucho dar una disculpa, tomar responsabilidad de sus acciones, pedir perdón. Son los que se escuchan falsos cuando dan una disculpa, los que no se ven tan empáticos, incluso los que pareciera que están como a la defensiva cuando piden una disculpa. Y bueno, por último, están los que tienen un apego inseguro, aquellos que quieren esa cercanía, pero tienen miedo de salir lastimados. Entonces son aquellos que fueron lastimados en la niñez, que han tenido rupturas en su vida dolorosas y no han podido o no han tenido la oportunidad de repararlas. Entonces, a raíz de esto, pues posiblemente no saben cómo brindar una disculpa adecuada, no saben controlar sus emociones, es la persona que malinterpreta los motivos de los demás, los que se muestran escépticos con la cuestión del perdón, de la reconciliación, como que no le van mucho a este tema. Entonces siempre tienen la guardia alta, no quieren que los manipulen, tienen miedo a que los lastimen y pues por consiguiente les cuesta aceptar una disculpa. Por eso mismo, por esa actitud hacia el perdón y hacia la reconciliación. Entonces, como se dan cuenta, toda esta antesala que les he hecho, toda esta parte un poco ladrilluda, es para que se den cuenta que nuestras relaciones en la vida, especialmente las que tuvimos en la infancia, definen cosas tan simples como brindar una disculpa, el darla o el aceptarla. Y con esto creo que cada uno puede irse dando cuenta de por qué les cuesta o se les facilita de alguna u otra forma, pues hacer todo esto bien. Ahora bien, esto que acabo de comentarles nos puede dar una idea de por qué a veces es tan complejo todo este tema de las disculpas. Pero por otro lado, pues más que echarle la culpa, como siempre digo, más que echarle la culpa a la forma en la que hemos sido criados y todo este rollo, hay cosas ya de nuestra lógica, de nuestra perspectiva, que hacen que todo este tema de agachar la cabeza, de admitir errores, de pedir perdón, sea más difícil. Se dice que hay 3 razones por las cuales alguien no se disculparía del todo o daría una disculpa superficial o terminaría estando pues a la defensiva. Una de ellas es la importancia que le doy a la persona y a la relación que tengo con esa persona. Es decir, si en realidad no me preocupa mucho lo que pasa con él o ella, con esa persona con la que cometí el error, pues eso se va a ver reflejado en mi disculpa. Mi disculpa va a ser equivalente a esa actitud que tengo con ella. Ahora, si yo siento que la disculpa va a afectar a mi imagen o si mi autoestima y la forma en la que me veo a mí mismo, pues no es la más adecuada, y tampoco podré dar una disculpa muy eficaz. ¿Recuerdan cuando hace unos episodios hablamos de los narcisistas? De esas personas que, bueno, se sienten demasiado superiores a todo el mundo. Ellos también entran en este paquete. Cuando sentimos que nuestro valor y nuestra sensación de poder se van a ver afectados al disculparnos, pues vamos a tener una menor disposición a decir lo siento. Y claro, si de entrada siento que mi disculpa no va a ser suficiente, que no soy bueno al disculparme, que eso para qué lo hago, pues voy a acabar concluyendo que no vale la pena esforzarme. Y ese esfuerzo nuevamente se va a ver reflejado en la forma en la que doy mi disculpa. Pero ojo, esto no acaba aquí. Otra de las cosas que hacen difícil todo esto es pensar que disculparme es un signo de debilidad, que eso es algo que le pasa a mucha gente. Pensar que el hecho de decir lo siento implica que estás aceptando toda la responsabilidad del problema cuando pues en algunas ocasiones no es así y en realidad puedes decir el lo siento, como dije, porque te importa la otra persona. Hay incluso creencias como pensar que si lo que hice o dije no fue con intención de lastimar a alguien, pues yo no tengo por qué disculparme y las otras personas no tienen por qué sentirse lastimadas o ofendidas. Entonces, el asumir que otros saben que lo que hicimos no fue a propósito, nos lleva a veces a pensar que no hay necesidad de disculparnos y eso es un error, eso es un mito, ¿sí? Incluso frasecitas como el amar significa nunca tener que pedir perdón, que también se escuchan por ahí. Es decir, ¿eso qué se supone que significa? Una buena relación implica que ambas partes tienen la madurez de reconocer sus errores, ¿no? Entonces, esos son mitos que a veces tenemos también.
Creer que disculparte implica que el otro está obligado a perdonarte, ¿sí? Creer que sentir culpa por los errores no tiene sentido, que solo va a beneficiar al que le llega la disculpa. Si lo notan, hay cosas de nuestra crianza que lo hacen difícil. Sí, claro que sí. Pero también nosotros nos lo hacemos difícil cuando asumimos cosas o cuando tenemos esas creencias sobre lo que implica una disculpa, lo que realmente significa. Y el resultado de todo esto es que lo que lo hace tan difícil para muchos a veces está en nuestra cabeza. Disculparse también es una cuestión de orgullo, del temor a enfrentarnos a las consecuencias o a la vergüenza por el mismo acto de tener que pedir perdón. Disculparse es complicado porque requiere cierto grado de humildad y para muchas personas, bueno, para ciertas personas, la humildad rima, por no decir que es lo mismo, que humillación. Un último mito es creer que tienes que decir lo siento y ya para disculparte, cuando en realidad pues no es así. Y a eso vamos ahora. Si dar una disculpa al parecer no es tan sencillo como parece, ¿cómo rayos se supone que debemos dar una disculpa? ¿Qué es lo que les voy a contar aquí? No sin antes, pasando por la parte en la que todos nos damos cuenta si hemos metido la pata o no. Y vamos con lo más fácil, lo que no hay que hacer a la hora de dar una disculpa. Muchas veces son frases. Muchas veces está lo que decimos y está el cómo lo decimos. Y sí es cierto que una palabra puede dañar lo que estamos diciendo, también lo hace una mirada, un tono de voz que no cuadra, lo hacen pequeños detalles que simplemente pues no van ahí. Tal vez al mencionarlos acá sean obvios, pero aquí es cuando tienen que preguntarse, ¿alguna vez lo hice? ¿Alguna vez alguien lo ha hecho conmigo? Algo que no debe tener una disculpa es traer a colación la falta de la otra persona. Es decir, si te estás disculpando, solo enfócate en la parte que a ti te corresponde. Por favor, no salgan con cosas como yo me disculpo por esto, pero ahora te toca a ti disculparte por esto otro. Eso hace que la disculpa se sienta forzada, como si fuera un yo me disculpo solo si tú te disculpas. ¿Sí? Frases como yo me disculpé por esto muchas veces. Frases como dejemos así. Guiño, guiño. Frases como jamás me perdonaré por esto, acompañado de cierto lenguaje corporal, de cierto dramatismo, como indicando que sientes más pena por ti que por lo que hiciste por la otra persona. Como diciendo, lo siento, no sé cómo voy a poder perdonarme por esto. Ese tipo de cosas no las hagan. Para los que han visto The Office, en uno de los episodios el personaje de Phyllis descarga una especie de artículo de internet sobre cómo lidiar con personas difíciles, que en este caso es Ángela, otro personaje que tiene un temperamento muy difícil. Y una de las frases que usa, porque la leyó en su artículo, es lamento que te sientas así. Y esta frase, aunque es muy conocida y muy utilizada por muchos, realmente es inútil. Es más, termina siendo bastante molesta. Y en el caso de Phyllis, porque lo dice con una actitud demasiado falsa. Eso lo hace el doble de molesto. No estás yendo más allá, no demuestras que te importa lo que siente el otro, no hay empatía y no estás tomando responsabilidad por la acción. Entonces, si tú hiciste algo y dices, lamento que te sientes así, pues no estás haciendo mucho, realmente. Y ya que me metí con un show de televisión, recordemos The Big Bang Theory, donde tenemos a Sheldon Cooper, que es terrible para disculparse, porque sus disculpas, si las hay y cuando las hay, empiezan con un lamento que hayas pensado que, o lamento que tú hayas creído que. Cualquier disculpa que comience con un lamento que tú, o lamento que creas, o lamento que pienses, ya está mal, porque es la misma historia que el lamento que te sientas así. Ahora, otra cosa, los peros en las disculpas también son señal de que todo va por mal camino. Un pero en la oración es negar la disculpa que acabas de dar, es dañar eso que estabas haciendo. Lo único que se dice con pero es mis acciones tienen justificación, mis acciones tienen un porqué. Y aunque tal vez sí hayas tenido motivos, lo cierto es que siempre hay otros momentos para sacar
todo lo que tienes que decir después de ese pero y que tenga de pronto más peso, más significado, pero no mientras estás dando tu propia disculpa. Eviten frases como lo siento, pero no puedo evitar ser honesto. Eso suena terrible. A veces la gente no soporta que le digan la verdad, lo siento mucho. Eso tampoco es una disculpa. Eso solo demuestra que tienes un enorme problema para dar una disculpa o para admitir que cometiste un error. Todos sabemos que nadie es perfecto, pero cuando usas el no soy perfecto, lo siento, cuando te estás disculpando, también vas a arruinar todo lo que acabas de decir. Nadie te está pidiendo que seas perfecto y en realidad lo que el otro está esperando es que te hagas responsable por eso en específico que acabas de hacer. Entonces, en lugar de decir no quise o nunca quise ofenderte o lastimarte o lamento si yo te ofendí, simplemente hay que tomar responsabilidad de esa acción y decir lamento haberte ofendido, lamento haber hecho esto. Punto. Y llega su segmento de hoy sobre 3 investigaciones relacionadas con el tema del día. Ya que hablamos de aquello que hace difícil que nos disculpemos con alguien, en 2014, Karina Schumann, del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, le pidió a sus participantes que clasificaran una lista de valores y características que eran importantes para ellos, como la relación con su familia, la apreciación del arte, de la música, entre otras cosas positivas. Y notaron que al hacerlo, se reduce la sensación de que la autoimagen se dañe o que se viera amenazada cuando se disculpaban. Ella luego hizo otra investigación y se dio cuenta que al hacer que los participantes leyeran artículos sobre cuán maleable o qué tan vulnerable era la personalidad y el ser humano, estos ofensores o bueno, la persona que había cometido cierta falta estaban más dispuestos a aceptar la responsabilidad de sus actos y disculparse. Entonces concluyeron que cuando alguien se da cuenta de esa necesidad de perdonarse y esa oportunidad que tienen de reparar su imagen y su identidad moral al disculparse, entonces su disposición cambia y son los que se inclinan más por buscar el perdón de otros. En otra investigación, Jennifer Rovenold, profesora de Derecho en la Universidad de Missouri, Columbia, presentó a 145 personas entre 21 y 70 años con el caso hipotético de un accidente. Los sujetos habían resultado heridos en una colisión con un ciclista y se les había ofrecido un acuerdo que cubrió solo sus costos médicos. Cuando el ciclista no se disculpó, más de la mitad dijo que aceptaría el dinero. Si se presentó una disculpa completa, el número aumentó a 73%. El número de personas que aceptarían ese acuerdo aumentó, y cuando el ciclista ofreció una disculpa parcial en la que no aceptó la culpa, solo un 35% de los sujetos aceptaron el dinero, el acuerdo propuesto. Rovenold sostiene que las diferentes respuestas sugieren que las personas encuentran insuficiente una culpa parcial, una disculpa corta, insuficiente, porque las partes lesionadas o las partes a las que se les ha cometido la falta quieren saber que la otra persona comprende lo que se hizo mal. Ella dice que los demandantes quieren saber que es menos probable que el acusado, la persona que cometió la falta, repita su comportamiento. Esta persona también descubrió que el arrepentimiento puede influir en el arreglo de formas complejas, ya hablando en términos legales. Cuando cambió el escenario para que la evidencia de quién tenía la culpa fuera ambigua, los sujetos percibieron una disculpa parcial como preferible a ninguna disculpa. Sus resultados también indicaron que la naturaleza de la lesión importa. Cuando más grave era la lesión, más sujetos pensaban que el ciclista necesitaba disculparse. Y por último, un estudio de 2010 publicado en Psychological Science mostró que las mujeres se disculpan más que los hombres porque es más probable que ellas crean que necesitan disculparse.
A pesar de la amplia aceptación del estereotipo de que las mujeres se disculpan más fácil que los hombres, hay poca evidencia para apoyar este estereotipo o sus supuestas bases, como decir que los hombres tienen un ego enorme. Diseñaron 2 estudios para examinar si existen diferencias de género. En el primero, los participantes informaron en diarios escritos los delitos que cometieron o experimentaron y si se les había ofrecido una disculpa. Las mujeres informaron ofrecer más disculpas que los hombres, pero también haber cometido más delitos. Eso significa que, al parecer, los hombres se disculpan con menos frecuencia que las mujeres porque tienen un criterio diferente para lo que constituye un comportamiento ofensivo. Traducción: la forma en la que perciben un delito o una ofensa es diferente. En el estudio 2 probaron esta hipótesis pidiendo a los participantes que evaluaran tanto los delitos imaginarios hipotéticos como los que habían recordado. Los hombres calificaron los delitos como menos graves que las mujeres. Estas calificaciones de gravedad predijeron tanto los juicios de si una disculpa era merecida como el comportamiento real de la disculpa. Después de saber qué rayos no se supone que debemos hacer cuando estamos dando una disculpa, llegamos a la parte más difícil. Sí, es la más difícil. Lo primero es que una buena disculpa debe tener, para realmente ser una buena disculpa, es cuando menos una pizca de sinceridad. No un lo siento seco, sino por defecto, ¿en serio? Que tú sientas lo que estás diciendo y que en serio seas consciente de las cosas por las cuales te estás arrepintiendo. Hay que hacer lo posible para transmitirle al otro que en serio estamos arrepentidos por eso que hicimos. ¿Que es posible que una disculpa nos haga sentir avergonzados o ansiosos o culpables? Sí, por supuesto, pero aquí pasan 2 cosas. Uno, este sentimiento, al ser genuino, le ayuda al otro a verlo como una disculpa genuina, a que en serio estamos arrepentidos. Y 2, pues que este sentimiento no va a durar para siempre. Es incómodo y el momento será incómodo, pero como todo, pues va a pasar. Como dije, no voy a incluir un pero, lo que siento que a veces llega a ser lo más difícil, sino que tiene que estar enfocada en las cosas que uno hizo de forma equivocada, haciéndose uno responsable por las acciones que uno hizo, no que el otro provocó que yo hiciera, lo que yo hice. Como dije, entre comillas, lamento lo que dije, lamento lo que hice. Obviamente el hecho de disculparte significa que no vas a volver a repetir eso por lo que te estás disculpando, sino pues el perdón ya la expresión de lo siento se vuelve falsa con el tiempo también. Que no vas a volver a hacer eso y sobre todo que harás lo posible para que no vuelva a pasar. Otra cosa que puede representar un reto en una disculpa es el separar los sentimientos propios de los demás. Es decir, si me estoy sintiendo mal, pues también tengo que entender que hay alguien frente a mí que se está sintiendo igual o peor. Y que eso que siento, sea enojo, tristeza o como quieran llamarlo, no tiene por qué opacar lo que el otro siente. Si me siento bastante mal por lo que hice, pues tampoco exageremos, no saquemos las cosas de proporción porque hay alguien al frente que se sintió mal y en este caso, aunque no nos guste, las cosas en esta disculpa no son totalmente sobre nosotros, sino se tratan del hecho de que hay que reparar algo y hay que ayudar a que alguien se sienta un poco mejor. Además de que una disculpa no tiene que ser usada para que el otro sea peor. En medio de todo, pues siempre hay que recordar que el otro necesita y merece de nuestro respeto y de nuestra amabilidad. Otra cosa, también hay que darnos a entender. Hay que explicar lo que nos llevó a hacer lo que hicimos en el primer lugar. Comunicarle al otro que aunque, bueno, no sabemos 100% cómo se sintió con lo que hicimos, al menos sabemos que no estuvo bien. El truco en este caso, y es algo complicado, es entender la diferencia entre explicarnos y justificarnos, recordando que eso último, es decir, justificarnos, es lo que no debemos hacer. Dicen que algo valioso también es recordar que eso que pasó no representa quiénes somos.
Cometer un error no es el fin del mundo, pero puede ayudar a explicar lo que hicimos pues se debió a que estábamos cansados, enfermos, distraídos, enojados. Recuerden que hay una enorme diferencia cuando usamos frases como yo soy a frases como yo me porto o yo me comporto como. La diferencia entre soy una mala persona a me porté como una mala persona. Eso nos puede ayudar también incluso a resguardar nuestra autoimagen. Ahora, algo que debe incluir una disculpa es el hecho de tener una acción correctiva. Tradúzcase en hacer algo que respalde mi disculpa, una garantía, algo que enmiende eso que hice. Que si me estás reclamando porque dejé de hacer algo últimamente, pues me puedo comprometer a cambiarlo desde ya. Si ustedes dicen, pero si ya me estoy disculpando, si ya estoy haciendo todo esto y no se supone, no acabas de decir que no lo saqué de proporción, pues como dije, el hecho de disculparse no siempre va a significar que nos van a perdonar y que va a ser suficiente. Y más aún cuando lo que hice pudo haber afectado la confianza de la otra persona hacia mí. Parte de una buena disculpa es ser consciente de que el tiempo también está metido en esto, de que haber dicho lo siento, pues no significa que ya te van a perdonar, sino que puede pasar a otro momento, que pueden hacerlo después. Y bueno, por último, dentro de lo que puedo encontrar, una parte significativa de una buena disculpa es el hecho de agradecer. Agradecer al otro por estar en tu vida, agradecer que te esté escuchando, expresar el cariño que sientes para añadirle un poco más de ese sentimiento genuino que hacen que las disculpas sean buenas. Eso y que pues obviamente hay que escuchar. La disculpa nuevamente no se trata solo de ti, sino también del otro. Así que si pueden darle ese espacio para que el otro también hable, se desfogue y se exprese, pues eso es una maravilla. En resumen, una buena disculpa se compone de una parte en la que demuestras que estás arrepentido por lo que pasó. Otra parte donde aceptas lo que hiciste y una última donde te comprometes a enmendarlo. La receta también depende de las palabras que uses, del tono, de los sentimientos que trates de transmitir y bueno, esas habilidades de comunicación que tenemos que cuidar siempre. La Madre Teresa tenía un poema que decía como la gente suele ser irrazonable, ilógica y centrada en sí misma. Perdónala de todas formas. Y así como tenemos que aprender a dar una disculpa, también es bueno aprender a perdonar. Pero bueno, eso es un tema para otro momento. Y a todas estas, ¿por qué tenemos que disculparnos? Porque es bueno aprender uno a disculparse y a ponerlo en práctica. Porque una disculpa siempre va a hacer lo que el silencio no, reparar algo. Quedarnos en silencio o asumir que el otro sabe que lo sentimos, pues no nos va a llevar a nada. Recuerden lo que dije al inicio, disculparnos nos ayuda a reconectar, a que reparemos relaciones, no solo personales, incluso también profesionales. El tener la fortaleza para disculparnos hace que podamos empezar de nuevo y aparte nos brinda una sensación positiva. Tal vez no en el momento, pero el alivio llega después y los beneficios se ven más adelante. Cuando uno se disculpa, demuestra que le importa lo que el otro siente, que somos suficientemente maduros para tomar responsabilidad. Cuando uno se disculpa, también está validando o aceptando los sentimientos de la otra persona. Y eso hace que la otra parte también se sienta bien. Y bueno, más allá de todo esto, también nos libera de esas marañas de sentimientos que a veces salen. Una disculpa nos puede ayudar a evitar años de malentendidos, años de carga emocional, años de sentimientos desagradables, sean vergüenza, sea culpa, como quieran llamarlo. Por todo eso, disculparnos es una de las cosas más saludables y positivas que podemos hacer en una relación. No solo para el otro,
como dije, también por nosotros mismos. No se trata solo de una persona. Una disculpa puede influir en nuestro bienestar mental e incluso físico, tanto si nos disculpamos como si aceptamos una disculpa. Así que para terminar, como un extra, hoy les comparto una forma fácil de tener en cuenta todas estas cosas que llevo diciendo en este rato largo cuando necesiten poner en práctica una disculpa. Solo hay que recordar la palabra panda. Sí, panda. Los animalitos bonitos, gorditos, manchas negras, amantes del bambú, extremadamente tiernos. ¿Por qué panda? P, por prometer que no volverá a ocurrir. A, de admitir nuestra responsabilidad. N, de no excusas, no peros, no justificaciones. D, de describir lo que harás la próxima vez. ¿Cómo harás para que no se repita? Y A, de actuar en tu promesa. Después de todo, hasta aquí pues no lo pongamos en práctica, son solo palabras y la idea es que esto no se quede en palabras. Entonces recuerden, panda, prometer, admitir, no excusas, describir y actuar. No se olviden, panda, 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 en el panda está la respuesta. Al inicio les dije que últimamente es normal ver cómo una celebridad dice algo, mete la pata y luego se disculpa. Y no solo una celebridad, en realidad con las redes cualquier persona puede terminar en el reflector y tener que ofrecer excusas. Muchas veces, como no saben hacerlo, no lo hacen bien y terminan empeorando todo o terminan por volverse las víctimas. Y aunque no nos dan clases de cómo disculparnos, porque pues al parecer es como que muy simple decir lo siento, ahora sabemos que no lo es. Hay que recordar que decir lo siento cuando en verdad somos conscientes y sentimos que hemos hecho algo malo. Y suena muy obvio, pero pues siempre pasa que hay alguien que lo lleva a los extremos y o no se disculpa o termina disculpándose por cada cosa que hace. Y hay que usar las palabras lo siento, claramente, no secas ni solas. Nuevamente en el panda está la respuesta. Y bueno, creo que con esto podemos dar por terminado nuestro episodio del día de hoy. Como siempre les agradezco a todos los que se quedaron conmigo hasta el final y me acompañaron en este rato largo que estuvimos por aquí. Y tengo que decir que me hace mucha falta hacer mi psicógrafo, lo extrañaba en verdad, pero como dije, el deber llama y en medio de todo el trabajo y el ajetreo, pues para que uno termina sin tiempo y sin inspiración, y creo que no hay nada como hacer las cosas con calma, con corazón y con un resultado que te guste, con tiempo. Eso me parece que es muy importante. Cabe resaltar que si vuelvo a desaparecer, pues ya se pueden hacer una idea de lo que ocurrió. Eso sí, el psicógrafo seguirá un largo rato, para el que lo quiera escuchar, obviamente. Ya saben que si deciden sugerir algún tema para este podcast o dejar algún comentario, me pueden encontrar por Facebook, Twitter e Instagram. Y sin más, me despido por ahora y como siempre digo, ya nos veremos cómo nos va en el siguiente episodio, porque habrá siguiente episodio, sí señor. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.